Mis amados hermanos, muy buenas tardes. La paz del Señor sea con todos ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, vámonos directo a la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 5, hermanos. Eclesiastés capítulo 5 y versículo número 1, iglesia. ¿Cuántas encomiendas tiene Dios en su palabra que a veces las leemos, pero no entendemos? Eclesiastés 5:1, fíjese cómo dice la Escritura. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hermano, ¿qué está diciéndonos la palabra? ¿Qué nos quiere revelar? Otra vez, cuando fueres a la casa de Dios, no es nuestra casa, es la casa de Dios. Hermano, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Es como decir, no te aceleres. Pon atención, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. Quiero parafrasearles, explicarles este versículo. Hermano, cuando dice acércate más para oír, no se refiere a este oído físico, ¿verdad? El oído, nuestra oreja que oye, ¿verdad? ¿Qué dijo? No se refiere a ese oído. Se refiere al oído espiritual. Hermano, ¿y cuál es el oído espiritual en la vida de un cristiano? ¿Cuál es el sentido espiritual del oído? Hermano, dice aquí, para que no ofrezcas el sacrificio de los necios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas, pero ni las entendemos por qué las hacemos? ¿Me explico? Ejemplo, ¿cuántas veces obedecemos, pero porque nos sentimos, fíjese bien, nos sentimos comprometidos a obedecer, pero no entendemos lo que es la obediencia? Hermano, cuando yo voy a la palabra, cuando vamos a la palabra, Dios nos revela. Por ejemplo, ya les estoy hablando de obediencia. ¿Cómo es que Dios nos enseña obediencia? ¿Me explico? Y muchos pensamos que nos enseña obediencia con una enseñanza, una hoja. No. Esto es la letra. Esto es lo que quiere Dios que aprendamos. Pero, ¿cómo nos enseña obediencia? Humillándonos. La manera de enseñarnos obediencia es cuando nos humilla. Y tenemos que ir a ejemplos. A ver, ¿cómo le enseñó obediencia a Pablo? Saulo. ¿Cómo le enseñó a obedecer? Humillándolo. ¿Cómo lo humilló? Lo tiró. Hermano, tenía que tirarlo porque si no, él era un hombre, hermano, egoísta, era un hombre vanidoso, era un hombre soberbio. Y Dios, como lo iba a necesitar en su reino, dijo, le tengo que enseñar obediencia. Y para enseñarle obediencia lo tengo que humillar. Y cuando usted ve el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 6, usted ve cómo va en el 9:1 y dice, y respirando él amenazas, era un hombre amenazador. ¿Usted conoce hombres amenazadores? Uy, ¿verdad? Saulo era uno de ellos. Bueno, ¿cómo le enseñó Dios a obedecer? Humillándolo. Hermano, ¿cómo nos enseña Dios obediencia? Nos tiene que pasar por la humillación.
Pero debemos reconocer cuando Dios nos está humillando. ¿Cuántas veces hemos sido humillados por alguien? Pero nosotros reaccionamos con ese alguien en lugar de mirar a Dios y decir, me estás humillando a través de esa persona. No debo ver a la persona, debo verte a ti. Acuérdese lo que dijo Saulo. ¿Quién eres, Señor? No le conocía. Es importante que lea la Biblia. Hechos capítulo 9 habla de cómo Dios tuvo que llamar a Saulo, pero también le enseñó a obedecer. Y tenía que humillarlo, hermano. Pero Saulo no le conocía, entonces le pregunta, ¿quién eres? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y fíjese, cuando se presenta el versículo 6, Hechos 9, 6, como dice, él, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese cuántas veces Dios te ha humillado, pero tú piensas que es la persona la que te está agrediendo y no, es Dios el que está provocando esa situación porque te quiere enseñar obediencia. Hermano, les digo que a veces decimos que obedecemos porque nos sentimos, hermano, presionados por el momento. Y pues ni modo, ya dije que lo iba a hacer y pues eso no es obedecer. Cuando tú haces un acto así, hermano, no estás obedeciendo a Dios. Solo te estás sintiendo comprometido por el momento. Pero no hay una obediencia en ti. Fíjate, iglesia, cómo estamos tocando algunos aspectos, hermano. Vamos a llamarle semillas. Cómo estamos tocando algunas semillas que nos tienen que ayudar, hermano. Fíjate que nosotros no podemos obedecer por nuestra propia cuenta. No podemos. Necesitamos pasar por el trato de la humillación. Pero tenemos que reconocer que el que nos está humillando es Él. A través de una circunstancia, a través de un problema, a través de circunstancias que pasamos. Pero iglesia, nos hacemos los ofendidos. Y nos enojamos y nos vamos. Ya no aprendimos obediencia. Entonces, fíjate cómo Eclesiastés 5 dice, cuando fueres a la casa de Dios, detén tu pie. Pon atención. Acércate más para oír. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere desarrollar el sentido del oído. ¿Y cuál es el sentido del oído, hermano? Bueno, pues aquí te lo voy a explicar. Hermano, fíjate bien. Dios lo que hizo fue nos dotó de 5 sentidos en el espíritu. Tú tienes sentidos en tu cuerpo, sentidos en tu alma, pero cuando ya reconociste a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, Dios te dotó en tu espíritu de 5 sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos? Tú ya lo sabes, pero te los voy a recordar. Es fe, ¿qué más? Temor de Dios, esperanza, revelación y amor. Ahora, fíjate bien, 5 sentidos. ¿Cuál es el sentido del oído? Esperanza. Hay que poner atención, iglesia. Entonces, dice el Señor, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. ¿Qué está diciendo Dios? Acércate más para que yo pueda desarrollar en ti el sentido de la esperanza. Porque la esperanza es el sentido del oído en el espíritu. Amén. Hermanos, ¿para qué nos dan el Señor? ¿Para qué nos da esos 5 sentidos espirituales? Bueno, nos van a permitir, como hijos de Dios, que nos desenvolvamos con seguridad. Imagínate a un hijo de Dios titubeante. Ay, es que no sé qué hacer. No. Un hijo de Dios debe de moverse con seguridad. Hermano, Dios por eso nos da 5 sentidos espirituales. 5, fe,
temor de Dios, esperanza, revelación, amor, para movernos con seguridad. Ahora, ¿en qué áreas te vas a mover? ¿En qué ámbitos te vas a mover con seguridad? En el ámbito espiritual y celestial. Escucha bien. O sea, Dios no te va a dejar solo. Por ejemplo, si el enemigo te quiere atacar, Él no te va a dejar sin armas, no te va a dejar sin equipo. Él ya te dio un equipo que son los 5 sentidos espirituales. ¿Dónde los tienes? En tu espíritu. Estos que te acabo de mencionar, te los dotó en tu espíritu. Hermano, ¿con qué finalidad? Bueno, para que te muevas, dice que te desenvuelvas con seguridad. Hermano, ¿ahora me entienden? Que los cristianos no debemos movernos con inseguridad. Bien seguros en Cristo. No en ti, en Cristo. Hermano, dijimos, ¿en qué ámbito? En el espiritual, pero también en el celestial. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, hermano. ¿Qué quiere entonces Dios con estos 5 sentidos? Que tengamos predominio. ¿Qué es predominio? Superioridad. ¿Sobre qué? Sobre espíritus demoníacos o inmundos. Hermano, ¿dónde están los espíritus demoníacos e inmundos? En los aires, en los cielos. Entonces, hermano, ¿para qué te da los 5 sentidos? Cuando tú reconoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, fíjate bien, en tu espíritu entra Cristo y te dota de 5 sentidos espirituales. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, esos 5 sentidos se activan, hermano. Entonces, ¿qué hacen? Que te muevas con seguridad en el ámbito espiritual y celestial. Escucha bien esto, hermano, para que de esa manera, hermano, estemos teniendo predominio. La palabra predominio es superioridad sobre espíritus demoníacos o inmundos, hermano. Fíjate la bendición de Dios, hermano. Por eso dice la palabra en el libro de Marcos, hermano, que tenemos autoridad para reprender demonios. No llamemos al pastor, pastor, aquí hay un endemoniado. Tú hazlo, hermano, tú toma. Tienes superioridad en Cristo Jesús, tienes predominio, hermano. Pero ¿qué crees? Y también contamos con el servicio de los ángeles. ¿Cómo, pastor? Sí. No es que tú quieras llamar a los ángeles, no. Los ángeles, eso es lo que ya hizo Dios, están a tu servicio. ¿Cuándo, hermano? Cuando tú estás moviéndote en el área espiritual, en esos 5 sentidos espirituales. Hermano, esta es una grande bendición. A ver, vamos a ver, 1 de Juan 4:4, iglesia, para que tú puedas entender todo esto. Yo te pido, iglesia, que antes de empezar la enseñanza, tú tengas un tiempo de orar en lenguas. Mira, yo para empezar este tiempo ya estuve orando en lenguas. Tú tienes que estar orando en lenguas antes de que den las 7 de la noche. ¿Para qué? Porque cuando tú oras en lenguas, estás sometiendo toda razón, tu mente la estás sometiendo a Cristo. Para que cuando venga la palabra, hermano, entonces la puedas recibir. Amén. Iglesia, 1 de Juan 4:4. Vamos a ver, fíjate la superioridad. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. No dice los vas a vencer, los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. A ver, iglesia, ¿hay espíritus demoníacos? Sí. ¿Hay espíritus inmundos? Sí. Dice la Biblia, tú ya los has vencido. Hermano, eso se llama predominio, superioridad. Ahora, esta superioridad no es de ti, no es de mí, es de Cristo en nosotros, en nuestro espíritu. Fíjate. Entonces,
Hermano, ¿quién está en nosotros? El mayor. ¿Quién es el mayor? Cristo, hermano. Ahora ve lo que te dije de los ángeles. Vamos a Hebreos 1, versículos 13 y 14, iglesia. ¿No le das la gloria a Dios, iglesia? Porque, mira, Él te llama, Él te escogió, tú no lo escogiste, pero te escogió con un gran propósito, que tú lo representes aquí en la tierra. Hermano, ¿cómo lo vas a representar? Moviéndote en el área espiritual. Por eso, tan importante, hermano, que tengamos cuidado con la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y luego pleitos, iras, contiendas, disensiones. Hermano, no nos podemos mover en esos ámbitos. Tenemos que movernos en el Espíritu. Porque ya está dado a su iglesia, hermano. Y Hebreos 1, 13 y 14 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? A ninguno de sus ángeles, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Saben quién está sentado a la diestra de Dios? Jesucristo, el mayor. 14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¡Guau, hermano! Iglesia, entonces, ¿para qué son los ángeles de Dios? Están para servirte cuando tú te estás moviendo en los 5 sentidos espirituales. Y esta noche, hermano, te voy a hablar específicamente del sentido. Todos son importantes. Los 5 sentidos son importantes. Pero, hermano, ¿qué dijo el Señor al principio? Acércate más, ¿para qué? Para oír. Y te estoy hablando en el sentido espiritual. Acércate más para que yo desarrolle en ti el sentido del oído espiritual, que es la esperanza. ¿Cómo le hace Dios para desarrollar en ti esa esperanza? Que esperes, que aguardes. Hermano, ¿qué va a usar Dios para desarrollar eso en ti? Pero antes quiero puntualizar esto, hermano. ¿Qué quiere Dios? ¿Que aprendamos a qué? A oír. Y te estoy hablando en el sentido espiritual. ¿Tú has conocido a personas que las tienes enfrente pero no te están oyendo? Y les estás hable y hable y hable, y ellos están en su mundo, hermano, pensando en su problema, en su situación, y te están viendo, y se supone que te están escuchando, pero ¿qué crees? No están oyendo. ¿Me entiendes? Que luego hay cristianos así, que van a la iglesia y no oyen a Dios. Por eso ofrecen sacrificio de necios, sin entender lo que están haciendo en la casa de Dios. Salen, hermano, fíjate, salen y se acercan al pastor, hermano, y le piden o le preguntan cosas que ya se vieron en la predicación. ¿No oyeron entonces? No están desarrollando el sentido del oído espiritual, que es la esperanza. ¿Cómo le hace Dios para desarrollar tu sentido del oído, espiritualmente hablando? Ahorita te voy a decir. Vamos primero a Proverbios 1:33. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 1:33? Mas el que me oyere, hermano, habitará confiadamente. Estamos en la predicación, estamos según escuchando, y luego salimos, pastor, ¿puede orar por mí porque tengo una necesidad?
¿Que no oyeron la palabra? ¿No oyeron lo que Dios les dijo? Iglesia, dice, mas el que me oyere, habitará ¿cómo? Confiadamente, es con fe, con fe. Y vivirá ¿cómo? Tranquilo, sin temor del mal. Hoy es que van a subir los precios, hermano, no podemos tener temor. Porque Dios está desarrollando nuestro sentido espiritual, que es el oído. Está desarrollando los 5. Pero en esta noche te voy a hablar de la esperanza. ¿Cómo es que Dios desarrolla la esperanza, el sentido espiritual del oído en ti, hermano? Y tienes que agarrarte, ¿eh? Porque lo que te voy a decir, no. Sí, hermano. Vamos a ver otro texto para que puedas entender lo que Dios pide de nosotros, amada iglesia. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, fíjate bien. ¿Qué nos dijo el Señor, hermano, en este texto que te acabo de decir? El que oyere. ¿Qué quiere decir? El que le está permitiendo a Dios desarrollar su oído espiritual, que es la esperanza. ¿Cómo vamos a vivir? Confiadamente, con fe. Y vamos a vivir, en reposo. ¿Qué reposo? Hermano, en la voluntad de Dios. Sin temor del mal. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Y si no me caso? Bueno, ¿qué no Dios ya te habló? Ay, ¿y si no se da? ¿En qué no ya Dios te habló? Está desarrollando ese sentido en ti. La esperanza. La esperanza es el oído espiritual. Vamos a ver Proverbios 22, 7. Solamente te estoy dando 2 versículos, pero hay infinidad de versículos que te van a hablar de todo esto, mis amados hermanos. Amén. Déjenme corroborar la cita porque no es la cita, hermanos. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios porque el Señor, hermano, lo que está haciendo en nosotros es precisamente eso. Desarrollar, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Es el 17, hermanos, 22, 17. Inclina tu oído. Eso es lo que está diciendo Dios. Y oye las palabras de ¿quién? Los sabios. Y aplica tu corazón, ¿a dónde? A mi sabiduría. Hermano, inclina tu oído. ¿Qué quiere decir? Hermano, ahora te voy a revelar cómo le hace Dios para desarrollar en ti el oído espiritual, que es la esperanza. Bueno, vamos a el libro de los Salmos. Salmo 34. Aquí tienes la respuesta. ¿Cómo le va a hacer Dios para desarrollar en ti, hermano, el oído espiritual, que es la esperanza? Salmo 34 y versículo número 19. Dice la Escritura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Uy, hermano, ¿qué va a permitir Dios en tu vida? Aflicciones, y muchas, no poquitas. Ay, yo no quería pasar por esto. Hermano, mira, elaboré una hoja, te la van a subir para que tú la tengas, y el domingo que llegues a la iglesia, si la quieres, me la vas a pedir, hermano, para que tú puedas tener esta enseñanza escrita. Hermano, ¿por qué nos aflige Dios? ¿Por qué crees que Dios nos aflige? Porque está desarrollando en nosotros el sentido espiritual del oído, que es la esperanza. Si no hubiera aflicciones, hermano, entonces no aprenderías a esperar. Oye, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para tener un hijo? Uy, hermano, 25 años.
Ay, no, pastor, yo con 25 ya me fui. Entonces, ¿qué pasa? ¿No quieres que Dios desarrolle el sentido espiritual del oído, que es la esperanza? Muchas son las aflicciones. ¿De quién? Pero de todas ellas. A ver, hermano, ay, ¿qué es aflicción? Aquí en la hoja, en el punto número 2, te estoy definiendo qué quiere decir aflicción en el griego. Es lipsis, TH lipsis. ¿Qué quiere decir aflicción? Presión, cuando te sientes presionado. Escucha, opresión, cuando te sientes oprimido. Escucha, cuando tienes tensión. ¿Te ha pasado? Hermano, es que estas cosas las permite Dios para que tú lo mires. No mires a las circunstancias, no mires a la gente. Hermano, voltea y di, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que desarrolle? Hermano, angustia. Lipsis quiere decir angustia. ¿Has sentido angustia? El Señor Jesús sintió angustia. Presión. Hermano, aflicción. Tribulación. Adversidad. Y penas, cuando pasas penas. Cosas dolorosas. Hermano, ahora me entiendes cómo es que Dios está desarrollando en ti el sentido de la esperanza a través de las aflicciones. Muchas son las aflicciones. Ay, entonces nunca se van a acabar. No, hermano, gloria a Dios, hermano, hermano, debes de sentirte bendecido cuando pasas por una aflicción, porque Dios está desarrollando en ti el sentido de la esperanza, el sentido del oído espiritual. A ver, hermano, viene una aflicción y ¿a quién oyes? Al amigo, al compadre, a la comadre. Los cristianos no debemos tener comadres ni compadres. ¿Sí sabías eso? Pero bueno, ¿a quién oímos a veces cuando pasamos por una aflicción? Hermano, hay que aprender a oír a Dios. Fíjate lo que te dijo Proverbios. Inclina tu oído, inclina tu corazón para que Dios desarrolle en ti esta esperanza a través de la aflicción. Cada aflicción que tú pases tiene un propósito. Tienes que buscarlo. ¿En qué área? En el área espiritual. Hermano, no salgas corriendo de la casa. No tomes decisiones equivocadas. No tomes decisiones, hermano, acaloradas. No, hermano. Quédate quieto. Empieza a orar. Y dile al Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón. Hermano, aflicciones. ¿Qué es la aflicción? Presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad y cuando pasas penas. Pero ahora en la hoja te estoy dando citas bíblicas. ¿Qué pasa cuando tenemos una aflicción? ¿Quién nos ayuda? ¿Qué nos ayuda? Vamos a la palabra. Salmo 119. Hermano, cuando estés pasando por una aflicción, rápido, hermano. Métete con Él, habla con Él. Hermano, no busques, no llames por teléfono, no, iglesia. Métete con Él. Y sabes, dile, háblame con tu palabra. Ubícame con tu palabra. Fíjate lo que dice el Salmo 119, 49 y 50, mis amados hermanos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho, ¿qué dice? Esperar. Me has hecho esperar. Oye, ¿qué te ha dicho Dios, iglesia? ¿Qué te ha dicho tu Señor? Hermano, 50. Fíjate lo que hace la palabra. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Ay, hermano.
Hermano, yo me he sentido a veces afligido, muy afligido por situaciones, hermano. Hoy tuve que acudir, hermano, a unas oficinas para ver el estatus de la iglesia. ¿Y qué crees que me dijeron? Uy, ustedes ya están del otro lado. Pastor, ustedes ya tienen mucho camino. Ya, nada más les falta esto. Pero ¿sabes en quién he esperado? En Él. Yo no he esperado en los abogados de gobernación, ni en los... No, hermano, en Él. Y con tanta seguridad que nos hace movernos Él. Iglesia, ¿te has sentido afligido? ¿Te has sentido oprimido? Busca a Dios y dile, háblame con tu palabra. La palabra te va a ayudar en el momento de la aflicción. Mateo capítulo 13 y versículo número 21, iglesia. Mateo 13, 21. Aquí quiero resaltar algo que es importante. ¿De qué habla? Está hablando de la parábola de el sembrador. Y mira lo que dice. Hay que poner atención, hermano. Es Mateo 13 y versículo número 21. Pero no tiene raíz, dice la Biblia, en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué cosa? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermano, la palabra te debe ubicar, no te debe separar de Dios. La bendita palabra de Dios te va a ayudar en el tiempo de la aflicción. Primera de Tesalonicenses, iglesia. Capítulo 3. ¿Entiendes por qué tenemos que ir a la casa de Dios? ¿Qué pasa cuando tú faltas? Ya no oíste, ya no pudo desarrollar Dios en ti el sentido de la esperanza. Cada que tú no vas a la casa de Dios, hermano, te quedas sin recibir. Te quedas sin que Dios haga lo que tiene que hacer ese día en ti. Ay, pastor, ¿a poco todos? Todos los días que tú te congregas, ¿quién crees que tiene diseñado darte algo? Dios. Y cuando no vas, hermano, te quedas sin recibir lo que Dios te quería dar. ¿Y tu oído espiritual? Hermano, se empieza a letargar. Por eso a veces oímos más las noticias del mundo que lo que Dios nos dice en su palabra. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo número 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fíjate, que dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Sabes qué pasa cuando estás atravesando por una aflicción? Dios tiene preparada una consolación. Y la consolación va a venir a través de tus hermanos cuando vas a la iglesia. Y hermano, se enteran de que estás pasando por una aflicción y te abrazan y hermano, y te dicen ánimo porque ellos ya pasaron algunas cosas que tú estás pasando y que entonces te dice, sí, Dios va a estar contigo porque ya lo pasó conmigo. Hermano, Dios no te va a dejar. Él ya tiene la respuesta, Él ya tiene la solución a tu problema. Pero en la aflicción tenemos que inclinar el oído, permitir que Dios desarrolle nuestro oído espiritual, que es la esperanza. ¿En quién estás esperando? En Dios. Mira, el presidente de la nación tiene muy buenas intenciones de ayudar a la gente, pero él no es Cristo. Y él no va a poder ayudar como ayuda a Cristo. Y debemos orar por el presidente, porque está teniendo buenas acciones, claro. Pero ¿qué crees?
Él no es la solución. La solución es Cristo. Iglesia. Segunda de Timoteo 1:8. Te estoy dando pasajes para que veas qué hace Dios en las aflicciones. Segunda, dijimos, de Timoteo 1:8, iglesia. ¿Estás recibiendo algo, iglesia? Por tanto, dice el Señor, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Verdad? Le está diciendo Pablo a Timoteo, preso suyo, sino participa de las aflicciones que vienen por estar en el Evangelio, porque compartes el Evangelio, según el poder de Dios. Hermano, comparte el Evangelio, no te debe dar vergüenza. Mira, yo hoy me iba a ir en combi, porque yo dije, esta combi me lleva hasta el Palacio Municipal, pero ¿sabes qué me dijo Dios? Antes de salir me dijo, no te vayas en combi, te vas a ir en taxi. El taxi era más caro. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios tenía preparado que yo le hablara del Evangelio al chofer. ¿Y sabes qué hizo el chofer? Me oyó y recibió la palabra. Y no debemos de tener vergüenza de predicar. Hermano, no importa que haya gastado más. Era necesario, hermano, compartir el Evangelio. Hermano, ¿estás oyendo? No nos debe dar vergüenza compartir, hermano. Segunda de Timoteo también 4 y versículo número 5, iglesia. Fíjate bien, ¿qué va a pasar? Hay quienes no les gusta la sana doctrina. Hermano, ¿por qué no les gusta la sana doctrina? Porque la sana doctrina implica tener cambios. Una vida que camina en el orden de Dios. Y va a haber quienes no quieren la sana doctrina. Y aquí está escrito, hermano. Versículo número 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, fíjate, ese oído, ¿verdad? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? El oído. ¿Y qué dice? Se volverán a las fábulas. Y luego dice el 5, pero tú, está hablando del cristiano, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Yo espero que a este taxista le dije, ¿por qué no le dice a su hermana que acuda con nosotros? Y me dijo, sí, le voy a decir. Su hermana, fíjate, tenía 10 años sin poder tener hijos. Y lo intentó, y lo intentó, y lo intentó, hermano, hasta que estuvo embarazada. Pero cuando está embarazada, nace su bebé y a los 2 meses de que nació el bebé, le da COVID a su esposo y se muere. Y entonces ella se queda destrozada. ¿Pero qué crees? Le hablé del evangelio al chofer y le dije, vaya, dígale que vaya con nosotros. Y ella vive por aquí. Y entonces me dijo, le voy a decir, gracias por lo que me compartió. Iglesia, soporta las aflicciones, pero también tenemos que hacer obra de evangelismo. Aunque estés pasando por aflicciones, comparte el evangelio, mi hermano. Hermano, no te encierres en tu aflicción, no te encierres en tu problema, comparte. Hay muchos de ustedes que lo están haciendo, hermano, porque están atravesando por problemas y ahí están compartiendo el evangelio. Está escrito en la palabra, hermano. Así es que, hermano, no te sumas cuando viene una aflicción. Dios, estás desarrollando en mí el sentido de la esperanza. Gracias, ya lo entendí, Señor. Cada que venga una aflicción, gózate, iglesia. Y dile al Señor, muéstrame tu propósito. Aleluya, hermano.
Hebreos 2:10. ¿Ahora entiendes por qué hay muchas aflicciones? Porque hay mucha presión, porque hay mucha opresión, porque hay mucha angustia. Hermano, pues es que es Dios trabajando en ti. Pero pon atención, inclina tu oído. Deja que Dios desarrolle en ti. Oye, ¿cómo desarrolló Dios en Abraham la esperanza? Pues tuvo que pasar por aflicciones, hermano. Muchas aflicciones. ¿Tú sabes la historia de Abraham? Cuando tenía que atravesar por determinados pueblos, ¿qué le dijo a su esposa? Ay, no me vayan a matar aquí. Y sabes qué, mejor di que eres mi hermana. Ay, Abraham. Estaba aprendiendo esperanza, pero tuvo que pasar por la aflicción. ¿Y cuál fue la aflicción? ¿Verdad? Que en la noche, ¿sabes que Dios le habló al rey? Porque el rey ya había puesto sus ojos en Sara. Vio la hermosura y entonces dijo, como es su hermana, pues le voy a decir que si me la da como esposa. Pero Dios le habló y le dijo, ni te atrevas a tocarla porque es esposa de... Y entonces el rey, ¿verdad? Le dice, ¿por qué no me dijiste? Esa aflicción la tuvo que pasar Abraham. ¿Cuántas aflicciones más? A veces cometió errores, se adelantó y oyó la voz de su esposa y tuvo intimidad con su sierva, ¿verdad? Y ella le dio un hijo, pero no era el hijo de la promesa. Y tuvo que ser afligido, hermano. A ver, ¿tú estás esperando en Dios? Dímelo, ¿sí o no? Tienes que pasar por aflicciones. Porque las aflicciones desarrollan el sentido de la esperanza en ti. Gloria, Señor, hermano. Hebreos 2:10, ¿qué nos dice, iglesia? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación? Cristo. Y Dios lo tuvo que perfeccionar a través de aflicciones. A ver, iglesia, levanta tus manos. Ahora entiendes por qué pasan muchas aflicciones en tu vida. Dale la gloria a Dios. Dile, Señor, no lo entendía, pero ahora lo estoy entendiendo. Gracias. Que podamos decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo. Gracias por las aflicciones. Gracias, Señor. Gracias. No entendía, Señor, pero ahora estoy entendiendo. Hermano, en la aflicción gózate porque Él está contigo. Hermano, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Santiago, capítulo 5, hermanos. Y versículo número 10, Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cuántos profetas, hermano, antecedieron para que después surgiera la iglesia de Jesucristo? Hermano, y ellos tuvieron que caminar con paciencia, con aflicciones, con pruebas, con situaciones. Iglesia, ¿te parece que podamos cantar en este momento un canto al Señor? A ver, yo quiero que tú me digas, ¿estás recibiendo palabra? ¿Estás recibiendo estas semillas de la preciosa palabra de Dios? Fíjate que dijo en el Salmo 34, muchas son las aflicciones de ¿quién? Tú eres un justo, porque fuiste justificado por Cristo Jesús. ¿Qué es justificado? Fuiste perdonado. Ya no tienes nada que te culpe. Jesucristo tomó tu lugar. Ahora, vive en la justicia de Dios. Y cuando venga una aflicción, hermano, no te enojes. No te apartes de la iglesia. Es cuando más tienes que estar en la casa de Dios, hermano. Cuando hay aflicciones. ¿Por qué? Porque ahí te va a consolar el Señor.
Aleluya, hermano. Vamos a cantar un canto en el nombre de Cristo Jesús. Cántale con todo tu corazón. Agradécele, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, una de las cosas que yo te dije, hermano, hace rato es que, hermano, glorifíquese al Señor, alábale. Está pasando una aflicción, cántale. Pero también dile que te hable con su palabra. Hermano, ¿cuál es el oído espiritual? En los 5 sentidos espirituales. Es la esperanza. Hermano, que es uno de los 5 sentidos espirituales. Vamos a ver Salmo 62, iglesia. ¿Qué dice el Salmo 62? Ya hablamos de aflicción, ahora vamos a hablar de esperanza, hermano. Salmo 62 y versículo número 5. Alma mía, fíjate, en Dios solamente reposa. Mira,
Cuando tienes una aflicción, ¿cómo se siente tu alma? Angustiada, afligida, ¿verdad? Hermano, dice, alma mía, en Dios solamente, fíjate, entra en el reposo, entra en la voluntad de Dios, porque de Él es mi esperanza. Hermano, no se te olvide cuando estás pasando por una aflicción. Hay aflicciones de enfermedad, hay aflicciones económicas, hay aflicciones, hermano, cuando muere un familiar y hay una tragedia, hay aflicciones, hermano, tienes que aprender a caminar en el Espíritu. ¿Sabes que cuando tú caminas en el Espíritu, el alma se somete? Sí. Esto es lo que pasa, hermano. ¿Qué va a pedirte Dios para que Él pueda ayudarte a desarrollar el sentido de la esperanza? Te va a pedir que camines en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Hermano, que no respondas en las cosas del alma. Acuérdate lo que te dije hace rato. Cuando hablamos del alma, hablamos de la carne. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ¿verdad? Inmundicia, impureza, lascivias. Pero luego sigue hablando y dice, hermano, pleitos, iras, hermano, disensiones, contiendas. Cuidado, cuando pases por una aflicción, no te estés peleando con tus familiares. Eso es caminar en la carne. No, iglesia, tienes que caminar en el Espíritu. Fíjate, Cristo entró a tu espíritu. Camina en tu espíritu, no en tu alma. No reacciones con el alma. Por eso mira cómo dice aquí, alma mía. ¿Quién está diciendo? El espíritu, alma mía. En Dios solamente reposa. Es el espíritu hablándole al alma. Porque de Él yo estoy esperando en Él. Aunque tú te angusties, alma, aunque tú te sientas como la olla que está hirviendo, alma, aquíétate. Qué importante, iglesia. Mira, cuando vienen aflicciones, ¿qué pensamientos hay? Dímelos. Inseguridad, ¿qué más? Hermano, desaliento, ¿qué otra cosa puede venir? Hermano, viene miedo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa viene? Sentimos que estamos solos. No estás solo. Pero es cuando debes caminar en el Espíritu y tu Espíritu le debe decir al alma, alma, reposa en Dios. Porque en Él estoy esperando. Hermano, Él no miente. Nunca te va a mentir. Si Él te dijo que va a restaurar a toda tu familia, entonces cuando venga la aflicción, hermano, dile a tu alma, alma mía, reposa en Dios, porque Él es mi esperanza. Salmo 71, iglesia. Qué importante es que le hables a tu alma. Hermano, hoy me tenía yo que levantar muy temprano porque tenía yo que estar en estas oficinas, hermano, al cuarto para las 9 de la mañana. Y hermano, ¿sabes quién me acompañó? Dios. Me acompañó Cristo, me acompañó su Espíritu, hermano. Y ¿sabes qué me dio? Victoria en todo lo que hice hoy, hermano. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, hermano, ¿en quién estás esperando? ¿En tu amigo? ¿En el que te dijo que te va a dar trabajo? ¿En el que te dijo que te va...? No, hermano, mejor esperemos en Dios. Él es nuestra esperanza, hermano. 71:5 de los Salmos dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía. ¿Desde cuándo? Y no está hablando, hermano, hay alguien que acaba de aceptar a Cristo y es adulto. Uy, si hubiera yo conocido. Está hablando de la edad espiritual. Cuando tú vienes a Cristo eres niño, pero conforme piensas avanzar, viene la juventud. Estamos hablando de estaturas espirituales. Hermano, desde que eres joven espiritualmente,
aprende ¿a qué? A esperar en Él. Él está desarrollando tu sentido de la esperanza. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Le das la gloria a Él, hermano? Vamos ahí ahora a Proverbios 14, 26. Bueno, estas selecciones de pasajes están escogidos de tal manera en las que Dios está buscando, hermano, hablarte, darte así, hermanos, semillas de la palabra de Dios, que es una semilla, algo que tiene que fructificar. 14:26, hermano de Proverbios, en el temor de Jehová, fíjate que está otro de los sentidos espirituales. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza, ¿quiénes? ¿Quiénes van a tener esperanza? Hermano, cuando el temor de Dios, ¿te acuerdas que dijimos que uno de los sentidos también es temor de Dios? Fíjate, aquí está el temor de Dios. Cada uno de estos sentidos tiene que ver con los sentidos físicos y con los sentidos del alma. Hermano, esperanza estamos viendo, pero fíjate cómo está tocando el temor de Dios. Temor de Dios, que es conciencia de la presencia de Dios a donde quiera que vayas. Eso es temor de Dios. Así es que, iglesia, el Señor está desarrollando no solamente esperanza, también temor de Dios, también fe, también revelación. Fíjate lo que está haciendo esta noche, te está revelando a través de las semillas de la palabra de Dios, hermano, lo que quiere para tu vida. Ahora estás entendiendo que gracias a las aflicciones es que Dios está desarrollando tu sentido de la esperanza. Alábale, iglesia. A ver, ¿cuánto tiempo has tenido que esperar? Gloria a Dios. Ya te dije que Abraham esperó 25 años y Dios no lo dejó avergonzado, iglesia. Para nada. Romanos 5:5. Gloria a Dios. Y la esperanza, dice en Romanos 5:5, no avergüenza. Cuando tú tienes tu esperanza centrada en Cristo, está el sentido de la esperanza, el oído espiritual desarrollándose. Dios no te va a dejar avergonzado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate, también aquí está hablando del amor. Otro de los sentidos espirituales, hermano. Gloria a Cristo. Romanos 8:24. Vamos ahí mismo a Romanos 8:24, iglesia. Qué bendición, hermano, que podemos tener esta palabra viva y eficaz, porque en esperanza fuimos salvos. Bendito Dios. Pero la esperanza que se ve, fíjate, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Hermano, lo que tú ves, eso no es esperanza, es lo que no ves. Hermano, ¿qué estás esperando de Dios? Lo que Él te dijo, aunque todavía no lo ves. Eso es esperanza. Amén. Hermano, en este momento que te estoy diciendo eso, un día estaba yo orando y me dijo, Edwin, ¿por qué te preocupas? Yo sabía que estaba preocupado. Y me dijo, esperanza hay para tu porvenir. Y yo dije, Señor, sí, hermano. Esperanza hay para lo que viene, para tu porvenir. O sea, vienen grandes cosas, hermano. ¿En quién estás esperando? Por eso es importante, hace rato te decía, a veces somos humillados por gente. Y decimos, ¡ay! ¿Por qué me la hizo? Mira, esa humillación la está permitiendo Dios. No mires a la persona. ¿Sabes qué tienes que mirar? Te lo voy a decir directamente. Tienes que mirar los pies de Cristo que te están pisando. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Sabes que el alfarero, cuando trabaja con el barro, llega un momento que lo tiene que pisar?
Primero con las manos. Lo amasa y lo amasa. Pero después, hermano, lo tiene que pisar. ¿Sabes quién nos está pisando? Es Cristo cuando tú pasas una humillación a través de alguien. Pero tú miras a la persona y te enojas. No, hermano, hay que mirar a Dios. ¿Qué quieres de mí? A través de esa humillación, Dios te está enseñando obediencia, pero también te está desarrollando esperanza. ¿Ahora entiendes? ¿Cuántas humillaciones hemos tenido que pasar? Hermano, yo desde que empecé el ministerio de tiempo completo, muchas humillaciones. Y Dios me decía, ¿qué vas a hacer? Alabarte, Señor. Y tenía yo que meterme a mi oficina y llorar, pero alabar. Y darle la gloria a Él, porque, hermano, seguido se pasan por humillaciones. Si no viene la humillación, ¿cómo aprendemos obediencia? Y si no hay obediencia, ¿cómo aprendemos a esperar en Él? Fíjate qué maravilloso es cómo trabaja Dios en nosotros. A ver, hermano, ¿has sido humillado por alguien? Dale la gloria a Dios. No es Él, son los pies de Cristo que están pisando el barro. Tú y yo somos el barro. ¿Para qué crees? Para que se haga más dócil. Dócil es sinónimo de obediente. A ver, te voy a hacer una pregunta. Cuando pasas por una aflicción, ¿a quién obedeces? ¿A tus pensamientos o a la palabra? Eso solo tú lo puedes responder. Hace rato te hablé de obediencia. Y hay gente que dice que obedece, pero porque se siente presionada, comprometida por el momento. Pero entonces no está obedeciendo. El obediente ha pasado por proceso de humillación. Pero también aflicciones, hermano. Así es la vida del cristiano. Oye, ¿cuántas aflicciones tuvo que pasar Pablo? ¿Poquitas? Muchas. Hermano, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermano. Romanos, ya leímos el 24, ¿verdad? Vamos al 12:12, Romanos 12:12, iglesia. Hay que poner mucha atención. Me gustaría dejarles como tarea que todos estos pasajes que les he dado los transcriban. Permítanle a Dios, Dios, háblame con estos pasajes, ubícame con tu palabra. Hermano, cuando tú los transcribes y los aprendes, llenas tu memoria de esto, cuando viene la aflicción, el Espíritu va a sacar lo que tú ya tienes en tu memoria. Y entonces vas a decir, este pasaje me lo dio Él, gloria a Él. Y ese pasaje que te da en medio de la aflicción se constituye un rema. Ese rema te va a ayudar a levantarte y a esperar en Él, hermano. En el nombre de Cristo Jesús, hermano. Romanos 12:12, ¿qué dice la Escritura? Gozosos en la esperanza. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos pasando por aflicciones, hermano. Sufridos en la tribulación. ¿Qué es sufridos? No es que te estés quejando, No. Que sepas pasar los sufrimientos con resignación, con alabanza, con humildad, hermano. Y luego dice, constantes en la oración. Fíjate, hay quienes pasan por una aflicción y dejan de orar. Y dejan de ir a la iglesia. Entonces ya no se está cumpliendo la palabra. No le estás dando la oportunidad a Dios de que desarrolle esto en ti. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza es un Dios de esperanza. ¿Qué está haciendo? Os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En quién estás creyendo? Amén. Para que abundéis, fíjate, no dice poquita, abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios quiere que abundes. Hermano, Él quiere desarrollar tu sentido espiritual de la esperanza en abundancia. Sí, hermano.
Sí, hermano. Te lo voy a decir así, que cuando venga la aflicción, la gente no te vea toda apachurrada, sino que te digan, ¿por qué estás gozoso? Porque le estoy creyendo a mi Señor. Aleluya. Hermanos, esto es lo que quiere decir nuestro Dios. Bendito sea su nombre, hermanos. Le damos la gloria a Él porque Él, hermano, Él nos ama. Hebreos 10:23, iglesia. Gloria al Señor, hermanos. Mantengamos firme, sin fluctuar, que no haya cambios, la profesión de nuestra esperanza. ¿En quién estás esperando? Cuando tú estás esperando en Dios, no puede haber fluctuación. Tienes que mantenerte. Hace rato yo te hablé acerca de la obediencia. A ver, un cristiano obediente diezma en la esperanza. ¿Qué es diezmar en la esperanza? No baja su fe. Siempre se mantiene diezmando, aunque haya aflicciones. Hay cristianos que se acercan con el pastor y le dicen, pastor, ya no voy a poder diezmar. Al pastor no le debes de decir eso, porque el diezmo es tu compromiso con Dios. Y dice aquí que no debes menguar, no debes fluctuar. Alguien que fluctúa, que cambia, hermano, es porque su esperanza no está puesta en Dios. Cuidado. Cuidado. ¿Lo estás leyendo, iglesia? A ver, otra vez, ¿qué dice? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra, la fe, la esperanza, hermano, porque fiel es el que prometió. ¿Qué te prometió Dios? Si tú preguntaras, mira, el otro día escuché una interpretación de la Biblia. Escúchame bien, no revelación. Escuché que en el Nuevo Testamento ya no se le llama diezmo, se le llama ofrenda. Eso está mal. No, hermanos, porque el diezmo no es de la ley. El diezmo es un principio que Dios estableció en el Génesis. Y este pastor renombrado dijo que ya no se diezma, se ofrenda, ya no se le llama diezmo, se le llama ofrenda. Dije, por eso las iglesias aprenden mal. Porque hay hombres que están interpretando la Biblia a su manera y no entienden lo que dice la palabra de Dios, hermano. El diezmo es el diezmo. Es la 10ª parte de lo que tú recibes. De cada 100 pesos, tú debes darle 10 pesos al Señor. Ese es el diezmo. Hermano, y cuando alguien fluctúa, es que entonces no está esperando en Dios. Tu esperanza está puesta en Dios. ¿Y qué haces? No fluctúas. No cambias. Te mantienes esperando en Dios. Porque fiel es el que prometió. Hermano, ¿qué te prometió el Señor? Gloria al nombre de Cristo. Primera de Pedro 1. Primera carta de Pedro, hermanos, versículo 1. Capítulo 1, perdón. Primera de Pedro 1 y versículo número 3, hermano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Sabes a qué se le llama renacer? Que volviste a nacer en Cristo. Para una esperanza viva. Aquí está hablando del sentido de la esperanza, hermano. ¿Sí? Por la resurrección de Jesucristo, que dice, de los muertos, hermano. Y vamos a primera de Juan 3:3, por favor.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Asimismo, así como Él es puro. Fíjate lo que desarrolla también el sentido de la esperanza, que Dios te hace participar de su pureza. Por eso empezamos a tener pensamientos puros, ya no inmundos. Y cuando quiere venir un pensamiento inmundo, lo reprendes, hermano, lo quitas y lo llevas cautivo delante de Dios. Fíjate, es importante que aprendas esto. ¿Tú puedes evitar que un pajarito se pare en un lugar? No. Pero sí puedes evitar que haga un nido. Mira, aquí nosotros tenemos unos tendederos y de repente oíamos a los pajaritos y ya traían ramitas y cosas porque ya estaban buscando cómo hacer nido. ¿Sabes qué hicimos? Movimos los tendederos y dijimos no, porque tenemos que evitar que hagan un nido. Quiero que aprendas esto, iglesia. Tú no puedes evitar que vengan pensamientos, pero sí puedes evitar que hagan un nido aquí. Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 4 y 5. Llévalos cautivos, hermano. Te viene un pensamiento, Señor, sométome este pensamiento a la obediencia a Cristo. Acuérdate cómo Dios desarrolla en nosotros obediencia, pero también está desarrollando el sentido de la esperanza, hermano. ¿Y qué nos está diciendo en este versículo? Que el que espera en Dios se purifica, como Él es puro. Hermano, mientras más esperas, Dios te está purificando. Por eso te digo, ¿en quién estás esperando? Para que resuelva tu problema. ¿En quién estás esperando? El que va a resolver tu problema es Dios, no el hombre. Y mientras estás esperando, Dios te está purificando. Tú imagínate, vuelvo a Abraham. Hermano, 25 años esperando una promesa. Oye, 25 años y se hizo más viejito. Pero él decía, ¿sabes qué pensaba Abraham? Aunque yo me muera, Dios me puede resucitar y me puede dar el hijo que me prometió. Casi los 100 años cuando tuvo a su hijo. Se purificó, hermano. Mantuvo esa pureza que solamente viene de Dios cuando estás esperando. Qué importante es permitirle a Dios que desarrolle en ti el sentido de la esperanza. ¿Qué permite el Señor? Aflicciones. Ahora, recomendaciones de parte de Dios. Hermano, ¿qué nos pide el Señor para que Él pueda desarrollar este sentido de la esperanza? Gálatas capítulo 5. ¿Qué te va a pedir Dios para poder desarrollar en ti estos sentidos? Que, hermano, abunden los 5 sentidos. Hoy estamos hablando de la esperanza, hermano. ¿Qué te va a pedir Dios? ¿Qué nos va a pedir Dios como iglesia? Aquí está, Gálatas 5, versículos 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu. Cuando dice andad en el Espíritu, está hablando, hermano, que te muevas en el Espíritu, que Cristo ya está en ti, en tu espíritu. No en el alma, no en la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, fíjate, ahora, el espíritu de Dios, en tu espíritu no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley, hermano? La ley del pecado. El pecado no puede gobernar en ti, porque tú te estás moviendo ¿en qué, mi hermano? En el Espíritu. ¿Qué nos pide el Señor? Que andemos en el Espíritu. Fíjate, ya eres renacido. Ya fuiste renacido, el Hijo de Dios
tiene vida en su espíritu, porque nuestro espíritu se ha unido al espíritu de Cristo, cuando lo reconocimos como Señor y Salvador. Así es que, amado, por eso es importante el domingo que vengas, y si no, toma esta hoja, por favor. Se las estoy pasando para que ahí la tengan, hermano, la estudien. Y si no, pídemela, te la envío por Messenger, te la envío, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, te invito a que vengas a la iglesia el domingo y te doy tu hoja para que estés estudiando. ¿Por qué nos aflige Dios? Porque te ama y está desarrollando en ti el sentido de la esperanza. ¿No le das la gloria? Así es que vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8 y versículo número 1. Y te voy a ir pidiendo que vayas conmigo en otros versículos. Dice Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es la carne? Cuando te dejas guiar solo por tu alma. No, hermano. Sino conforme al Espíritu. ¿A quién se refiere? Ese Espíritu de Cristo que ya está en ti. En tu espíritu, muévete en tu espíritu. No te muevas en la carne, en el alma. Versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son ¿de quién? Del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es, iglesia? Vida y paz. Versículos 13 y 14, hermano. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, ¿en qué debemos andar? En el Espíritu. Voy a reservar estas citas bíblicas, hermano, las que quedan, para que tú las estés estudiando. Son Efesios 5, 8 al 10, Colosenses 3 del 1 al 5. Repito, Efesios 5 del 8 al 10 y Colosenses 3 del 1 al 5. Estúdialos. Ahí te habla mucho Dios, hermano. Hermano, estamos llamados para reinar juntamente con Cristo. ¿Cómo? Con una vida en el Espíritu, no en la carne. Hermano, que ya no aflore tu carne, que aflore el Espíritu. Ahora, te dejo un último pasaje. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló con la mujer samaritana? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Verdad? Ahí en Juan, capítulo 4, 23 y 24, ¿y qué le dijo? Ahora vienen los verdaderos adoradores, que adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Qué es en espíritu? Hermano, que viven en el espíritu y no en la carne, no en el alma. Hermano, cuando tú vives en el Espíritu, ¿qué crees? Se va a someter tu alma y tu cuerpo. Y cuando tú los sometes, van a servir a Cristo. Uy, hermano, esta enseñanza no acaba. Puedes seguir y seguir aprendiendo. Escucha, cuando vives en el Espíritu, aprendes a someter a tu alma y a tu cuerpo. Y los tres, ¿qué hacen? Sirven a Dios. ¿Por qué crees que hay muchos cristianos que no sirven? Hermano, porque no viven en el Espíritu. No andan en el Espíritu. Estamos llamados a servirle. Y dice que debemos adorar en espíritu. El Espíritu es esto, hermano. En la guía del Espíritu, en tu espíritu, fíjate bien, pero también en la verdad. Es la palabra de Dios. Dos cosas que son importantes para que haya ese balance en nuestra vida. Vamos a orar. Padre,
Te damos gracias en esta noche, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Gracias, gracias porque nos llamaste al reino de Cristo Jesús. Y tú nos rodeaste de tal manera que nosotros fuimos convencidos para reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Mas, Padre, en el nombre de Jesús, después permitiste que viniera el Espíritu Santo en nosotros y pudieran desarrollarse y activarse esos 5 sentidos espirituales. Padre, que tu iglesia aprendamos, entendamos que debemos vivir y andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, Señor. Padre, ayúdanos, danos tu gracia, danos tu revelación, Señor. Danos, Padre Santo, que siempre nos movamos en tu temor, en ese amor, Señor, en esa fe. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a poner a prueba a mis hermanos de la congregación. El domingo, si tú quieres esta hoja, y ahí voy a entender que tú quieres más del Señor. Me la vas a pedir. Me la vas a pedir, hermano, y las tendremos listas para que tú estés enseñando a otros cómo se vive en el Espíritu. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Nos vemos el domingo en la casa del Señor. Primeramente Dios, hermano, a las 11 de la mañana para que alabemos, bendigamos y también recibamos la palabra de Dios. Amén. No debes dejar de congregarte. El que deja de congregarse sufre muchos riesgos, hermano, porque no puedes andar solo. Dios te bendiga. Un abrazo, la paz de Dios sea contigo, hoy y siempre en Cristo Jesús. Y le damos gracias a Dios porque Liam salió muy bien de la operación. Estamos orando para que Liam, su papá, pueda entender cuál es el propósito de Dios y toda su familia. Bendiciones, iglesia.